Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con el tema de control secuencial. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio mejor dicho, que lo vamos a resolver mediante GraphSet y posteriormente lo vamos a programar dentro de la plataforma de TIA Portal. Igual al final haremos una pantalla HMI para completar todo lo que sería el ejemplo. Vamos a empezar con el ejercicio que requerimos ver. Este ejercicio aborda un tipo de GraphSet que es consecuencia alternativa de tipo paro. Es una secuencia común en un automatismo. Vamos a ver qué es lo que dice el ejercicio. Dice: se desea llevar a cabo la automatización de una báscula industrial como la representada en la siguiente figura. ¿Qué podemos notar? Podemos notar que existe una tolva de carga donde están los productos. Tenemos dos compuertas que se abren para dejar caer los productos. Son posiblemente dos diferentes productos, ¿no? Aquí no nos dice específicamente qué son, pero solo sabemos que hay dos compuertas que se abren. Una báscula que tiene marcadas dos niveles, L1 y L2. Un sensor que detecta cuando la báscula se voltea, cuando la báscula se inclina, entonces este sensor se activa. Y tenemos un cilindro neumático que se mueve y levanta la báscula, haciendo que todo lo que hay aquí caiga, ¿no? Tenemos un panel de mando donde tenemos tres botones. Uno se llama marcha, parada y rearme. Vamos a ver el funcionamiento. Dice: cuando se active el pulsador de arranque, el sistema comenzará un ciclo de pesada. Para ello se realizará la apertura de las dos compuertas mediante los cilindros neumáticos COMP1 y COMP2. La compuerta 2 permanecerá abierta hasta que la báscula marque la lectura de 4 kilogramos, pasando inmediatamente a cerrarse. La compuerta 1 permanecerá abierta hasta que la báscula marque una lectura de 7 kilogramos, una lectura L2. Abajo dice: una vez que se haya alcanzado el peso L2, se procederá al vaciado de la báscula. Para asegurar que se produce un vaciado total de la báscula, el mecanismo de vaciado ha de ser accionado 3 veces. El mecanismo de vaciado está formado por un cilindro neumático y un sensor llamado FC-BASC. Para detectar cuando la bandeja de la báscula ha alcanzado la inclinación de descarga. Una vez en esta posición, la bandeja permanecerá en ella durante 2 segundos antes de volver a su posición de reposo. Antes de volver a accionar el cilindro del basculante debe pasar 3 segundos. ¿Cómo funciona entonces? Tenemos un botón, le damos marcha, entonces se abren las dos compuertas, empiezan a caer el producto. Cuando se ha alcanzado un peso L1, se cierra la compuerta 2. La compuerta 1 permanece abierta hasta que se alcanza el peso L2, que es de 7 kilogramos. Cuando se ha alcanzado el peso, se cierra la compuerta 1. Al mismo tiempo, el cilindro del basculante empieza a avanzar. Una vez conforme va avanzando, conforme se va desplazando este cilindro, va moviendo la bandeja. El producto de la bandeja va a ir cayendo. Esta bandeja, en esta punta va a llegar un momento en el que va a tocar este sensor, que va a indicar que ha alcanzado la inclinación la bandeja. Aquí hay como un pequeño ruedilla, si se lo alcanzan a ver, que es para darnos ese sentido del movimiento, ¿no? A grandes rasgos lo que hace, una vez lo hace 3 veces, sale una vez, vuelve a salir, vuelve a salir. Ahora, ¿cómo lo hace esto? Bueno, cuando sale, tarda, una vez que alcanza la posición, una vez que se detecta FC-BASC, cuando este se levanta, la bandeja empieza a inclinarse. Va a llegar un momento en el que la bandeja choca con FC-BASC. En ese momento se queda en esa posición inclinada durante 2 segundos. Posterior a ello, regresa. Para esto toma un tiempo de 3 segundos al retroceso, o eso es lo que nos dice el ejercicio. Entonces en total pasan 5 segundos, ¿no? Desde que la báscula empieza a levantarse y llega hasta aquí, pasan 2 segundos, se queda en esa posición, y posteriormente otros 3 segundos en lo que la bandeja se regresa a su posición inicial. Esto lo va a hacer 3 veces. En la tercera vez, una vez que se haya cumplido la tercera vez, el proceso vuelve a inicializarse. Pero nos falta un comportamiento. Dice: si durante el ciclo de pesada se pulsa el pulsador de inicio, no debe suceder nada. Si en cualquier momento se pulsa el pulsador de paro, de emergencia, parada, se deberá cerrar inmediatamente las compuertas 1 y 2 parándose el sistema. El operario subsanará manualmente la situación que haya provocado la parada de emergencia, llevando al sistema a condiciones iniciales. Acto seguido se accionará el pulsador de rearme, comenzando el ciclo de pesada desde el
principio. Los cilindros de las válvulas utilizados son de la siguiente manera. ¿Y qué es esto? Son simbolismos de neumática que nos dicen cómo es el funcionamiento de los cilindros. A final de cuentas estos van a ser nuestros actuadores, ¿no? Y están controlados por una electroválvula. Aquí se recibe la señal eléctrica y es lo que hace que conmute la válvula, y eso se refleja en dejar en manipular el comportamiento de estos dos cilindros. Para las compuertas es un cilindro que en su posición, si no recibe alimentación neumática, se encuentra en posición extendida. Cuando recibe una señal, conmuta la válvula 3-2 vías y eso deja que el aire fluya. El aire fluye y hace que el cilindro se retraiga, así que el vástago, mejor dicho, se retraiga. Al hacer eso, la compuerta se abre, ¿no? Entonces, cuando se recibe señal, nos da como comportamiento que el cilindro retrocede y por lo tanto la compuerta se abre. En el basculante es el caso inverso. Cuando se recibe señal, el aire se deja pasar y el mismo aire empuja el vástago y sale. Es decir, cuando aquí se recibe señal, el vástago se retrae. Cuando se recibe aquí señal, el vástago sale, ¿no? Lo importante de esto es que son cilindros de simple efecto, por lo tanto no tiene memorización de posición. Esto significa que va a estar activo siempre y cuando reciba una señal eléctrica. Si no recibe señal eléctrica, automáticamente regresa a su posición inicial. Es decir, si la compuerta no recibe una señal eléctrica, regresa a su posición de cerrado. El basculante vuelve a estar retraído si no recibe señal. Lo primero que podemos pensar son las tablas de variables y cómo estas se van a comportar, ¿no? Esto significa que tenemos a las siguientes variables. Hemos definido algunas que nos imaginamos del proceso. La marcha, el paro, son entradas físicas, si se pueden dar cuenta, de tipo digitales. Para, marcho, el rearme. El sensor del basculante es una entrada también. Y ojo, aquí vamos a utilizar, en este ejercicio vamos a utilizar una variable analógica para reafirmar lo que habíamos visto en la presentación pasada. Entonces tenemos una señal analógica que va a ser la detección del peso, el sensor de peso, ¿no? Esto lo vamos a declarar como IW64. Como comentario, físicamente nuestro PLC tiene dos entradas analógicas. Una es IW64 y la otra es IW66. Recuerden que los datos tipo entero ocupan 2 bytes, por eso van saltando de 2 en 2. Es IW64 y la siguiente es IW66. Esa va a ser, entonces, esta primera entrada que vamos a utilizar es la AI0, así lo vamos a llamar, y va a ser la señal de sensor de peso y va a ser nuestra entrada analógica. ¿Qué otra cosa vamos a tener? La compuerta 1, que va a ser una salida digital. Abrir compuerta 1, abrir COM2, que va a ser nuestra salida digital número 2, que va a ser Q0.1, el basculante, que va a ser Q0.2, y vamos a tener dos variables auxiliares. Si revisaron las diapositivas pasadas, verán que en las señales analógicas es recomendable normalizar y escalar el valor de un dato. Esto es porque, recuerden, cuando tenemos una señal analógica, una señal analógica generalmente proviene de un sensor que emite ese tipo de señales. Y un sensor generalmente trabaja en un rango de salida. Por ejemplo, en el sensor de peso puede ser una galga de peso que nos permita conocer que se pueda reflejar en una variación de peso, es decir, cuando recibe una cierta fuerza causada por el peso de algún objeto, esta galga varía la tensión que tiene de salida. Esa tensión es la que nos sirve a nosotros, pero la galga podrá variar de 0 a no sé, un valor negativo, pero por ejemplo puede ser de 0 a 5, de 0 a 3, no lo sé. En este ejemplo que vamos a utilizar, vamos a considerar que la galga varía de 0 a 10 volts, convenientemente para nuestro PLC. Esto significa que esos 0 a 10 volts entran en el PLC en la entrada física en la entrada física I0 del PLC, pero que no la vamos a... Que recuerden que ese dato lo convierte el convertidor analógico digital. Y lo que va a hacer es convertir ese dato analógico a un dato que va a variar entre 0 y 27.648. Como ya habíamos mencionado, manejar rangos de 0 a 27.648 es muy tedioso. Entonces necesitamos dos variables, la normalización y el escalamiento. Necesitamos dos funciones, normalización y escalamiento, que requieren dos variables adicionales, en este caso norma y L. A final de cuentas, L lo que nos va a permitir es trabajar en kilogramos, así lo quieren ver. Entonces, esto lo veremos cuando ya declaremos la parte analógica del sistema.
Pero es importante mencionar que son variables que necesitamos, se lo quiere ver como variables auxiliares, no son variables físicas, son variables que están dentro de la memoria del PLC, pero que nos van a ayudar, y las dos son de tipo real. Antes de continuar, hay que mencionar que existen 3 niveles de GraphSet. El primer nivel es el descriptivo, el segundo nivel es el tecnológico, el segundo nivel es tecnológico y el tercer nivel es el detalle. Diferencias entre ellos: generalmente el primer nivel lo que busca es darnos una explicación muy concisa de lo que hace el proceso. Está pensado justamente para darnos una descripción entendible, o lo más posible, lo más posible que se pueda explicar con palabras sencillas qué es lo que hace el sistema, palabras que puede interpretar cualquier persona. El segundo nivel está pensado un poquito más orientado más, mejor dicho, hacia al pensamiento de programación, pensado porque estamos hablando aquí con las etiquetas de los nombres. Aquí, por ejemplo, vamos a ver este descriptivo, dice comprimir, nos dice qué es lo que pasa en la etapa 0. Nos dice cuál es la transición, que es el inicio de ciclo y cilindro comprimido. Eso fácilmente lo entendemos. Pero de este lado ya no utiliza la descripción detallada, sino más bien utilizamos una descripción que es más hacia los nombres de las variables que vamos a utilizar para reflejar ese inicio de ciclo y ese cilindro comprimido. Aquí son dos señales que llaman peón y SC, ¿no? En el tercer caso es un caso de detalle. Está pensado más para conexiones eléctricas, para saber exactamente las salidas, todas las variables que involucra la programación del GraphSet. Los 3 son importantes. En este último que van a ir las direcciones que utilizamos en el programa. Entonces, esos 3 niveles de GraphSet son importantes porque nos permite entender un proyecto muy completo. El primero nos va a permitir entender el funcionamiento general, el segundo cómo está diseñado el programa, y el cuarto cómo están hechas las conexiones físicamente del PLC. Si lo quieren ver, esto viene representando el hardware, esto el software, y esto algo muy general para la descripción del proceso. Vamos a hacer las 3 representaciones para nuestro ejercicio. Vamos a hacer el primer boceto para nuestro ejercicio. Recordemos cómo funciona. Tenemos una etapa inicial que yo le he llamado etapa 0, y está la marcha. Cuando se activa la marcha, pedimos abrir la compuerta 1. Dense cuenta que tiene un identificador de acción. Estas son las acciones asociadas. Quiere decir, cuando se oprime marcha, se activa la etapa 1. En la etapa 1 pasan 2 cosas. Se abre la compuerta 2. La compuerta 2 es de tipo no memorizante, por lo tanto solo va a estar activa mientras yo me encuentre en la etapa 1. Pero la segunda acción asociada es abrir compuerta 1. A esta le puse de tipo memorizante con un set. Es decir, una vez que yo salga de la etapa 1, abrir compuerta 1 se va a quedar activo. Recuerden que estos cilindros no tienen memoria, por lo tanto, en el momento en el que se pierde la señal que los activa, regresan a su posición inicial, es decir, a cerrado. Si yo no mando señal, las compuertas se cierran. Entonces, lo que yo hago en esta parte es mantener retenida una señal para que siempre mantenga abierta la compuerta 1. ¿Qué es lo que hacemos después? Comparamos el peso, decimos si el peso es igual o mayor a 4 kilogramos. Entonces avanzamos a la etapa 2, que es una etapa vacía, no tiene acción asociada, y solamente nos va a servir como inter para desactivar la compuerta 2. Como la compuerta 2 es no memorizante, en el momento en el que yo pase de la etapa 1 a la etapa 2 se va a perder. Es decir, en la etapa 2, compuerta 2 no va a estar activa. Sin embargo, lo que es la compuerta 1 se va a quedar activa porque tiene una cualidad de memoria que es un set. Hasta que se cumpla que el peso sea igual o mayor a 7 kilogramos. Si el peso es igual o mayor a 7 kilogramos, entonces pasamos a la etapa 3. En la etapa 3 se va a activar el basculante al mismo tiempo que se cierra la compuerta 1. Le pongo una acción de tipo reset a la a la compuerta 1 para que se desactive. Eso es lo que dice el ejercicio. El ejercicio dice que primero, cuando yo le doy marcha, se abren las 2 compuertas. Cuando se alcanza el peso igual a 4, se cierra la compuerta 2, y cuando alcanzo el peso de 7, se cierra la compuerta número 1. Se activa el basculante. El basculante empieza a mover la plataforma donde está el producto. Va a llegar un punto en el que van a activar el sensor FC-BASC, es decir, este es sensor FC-BASC. El basculante se activa, el FC-BASC va a llegar a un punto en el que se va a activar. Cuando se active FC-BASC,
entonces voy a pasar a la etapa 4. Es decir, estoy en la etapa 3 y si ocurre activación de sensor FC-BASC, voy a pasar a la etapa 4. ¿Qué pasa en la etapa 4? Pongo una acción asociada de tipo limitada en el tiempo. Estos identificadores de acción están en las diapositivas antepasadas, donde vimos la introducción al control secuencial. Vienen estos identificadores de acción, ahí lo pueden encontrar al detalle. Un limitado en el tiempo quiere decir que va a estar activa la señal solamente durante un cierto tiempo. Después de ese tiempo la acción se va a perder, es lo que vamos a hacer. Y estoy metiendo una acción de tipo pulso que me va a permitir incrementar el conteo del contador que voy a utilizar. En este caso es un contador de tipo incremental. Entonces cada vez que yo se active el sensor FC-BASC, paso a la etapa 4. En la etapa 4 se activa el basculante o se queda el basculante activo durante un tiempo de 2 segundos. Es decir, cuando la báscula ha alcanzado su inclinación adecuada, se queda en esta posición durante 2 segundos. Al mismo tiempo mando un pulso hacia el contador para que identifique que hemos detectado un cambio, que hemos detectado un incremento, es decir, que ya hizo una vuelta el basculante, ¿no? Después de que el tiempo del temporizador 1 es igual o mayor a 2 segundos, entonces avanzo a la etapa número 5. En la etapa número 5 es una etapa que no tiene acción asociada, pero tiene un temporizador declarado. Tiene una acción asociada que no tiene una variable asignada, pero tenemos un temporizador activado que también está limitado en el tiempo. En este caso es una acción que toma posteriormente importancia porque la siguiente transición va a depender de este temporizador. Este temporizador 3, al no tener acción, al no mantener al basculante, como el basculante es un tipo, es este cilindro, cuando no recibe señal la electroválvula, el cilindro se retrae por su propia naturaleza. Es justamente lo que pasa aquí. Como yo dejo de mandarle señal al basculante, el basculante se regresa a su posición, con lo que la plataforma de la báscula también regresa a su posición horizontal o su posición inicial, y le damos un tiempo de 3 segundos para que haga este procedimiento. Una vez que pasan estos 3 segundos, hacemos una comparación, decimos el temporizador 2 es igual mayor a 3 segundos y el conteo de vueltas que ya dio el basculante es igual a mayor a 3. Si esto es cierto, entonces ya termina el proceso. Por el otro lado, si ya se ha completado el temporizador 2, es decir, si el temporizador 2 ha llegado a 3 segundos y el conteo es menor que a 3, entonces te regresas a la etapa 3. En la etapa 3, ¿qué vas a hacer? Otra vez sacar el basculante. Es decir, aquí tenemos una derivación alternativa, un graph set con derivación alternativa, que esa es una parte importante de esto. Es un graph set que no es de tipo lineal. Fuera lineal si no tuviéramos esta desviación, pero sí tenemos una derivación. Adicional a esta derivación, vemos que es una derivación de tipo salto porque nos permite regresar hacia atrás en una parte del programa. Es decir, aunque yo estoy aquí, puedo regresarme una parte del proceso. Esto lo va a seguir repitiendo hasta que el contador alcance un valor de 3 vueltas. Es decir, cuando el basculante ha dado 3 vueltas de salir y regresar, entonces puedo regresar al estado inicial, que es la etapa 0. Es decir, vamos otra vez al flujo. Estamos en 2, el peso mayor a 7, se activa el basculante, se cierra la compuerta 1, la báscula se va elevando, llega al sensor de FC-BASC. En ese momento el basculante se queda fijo en esa posición durante 2 segundos, se incrementa el conteo en 1 y posterior a ello se desactiva el basculante y se esperan 3 segundos. Luego se hace la comparación cuando se han completado los 3 segundos y preguntamos, ¿el conteo es igual o mayor a 3? Si es menor, nos regresa a la etapa 3 y vuelve a repetir el proceso de hacer que el basculante salga y regrese y nos vuelve a preguntar, ahora sí ya son 3. Y de nuevo cuenta, si sigue siendo menor a 3, va a volver a repetir el proceso. Cuando se completen los 3, cuando el contador tenga un valor de 3, entonces esto ya no se va a poder validar, pero este camino sí se va a poder validar. Recordarán que en las diapositivas antepasadas, las primeras diapositivas de control secuencial, veíamos que una buena práctica de programación es hacer que cuando tenemos una derivación, dar prioridad. En este caso es autoexcluyente estas dos condiciones, es decir, no se pueden activar las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que temporizador 2 igual o mayor a 3 segundos es la misma condición en ambas, la condición que cambia es el conteo mayor o igual a 3. Aquí es conteo menor a 3. No puede existir un conteo menor a 3 que sea igual a un conteo mayor o igual a 3.
o es uno o es lo otro, así de simple. Esa exclusión nos permite tener esta forma de programación, lo cual es correcto, ¿no? Cuando hacemos una recursión hacia el pasado es recomendable poner una flechita para que nos indique el sentido de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Cuando se han completado 3 vueltas, entonces, es decir, cuando el conteo es mayor o igual a 3 y el temporizador ha cumplido 3 segundos, nos regresa a la etapa 0. Este es el GraphSet de primer nivel. Pero le falta añadir, bueno, era el boceto, ¿no? Porque realmente nos falta añadir la condición de parada. Dice que el sistema se puede parar en cualquier parte, en cualquier etapa del proceso, y que eso nos va a llevar como un estado, a una etapa, donde tendríamos que cerrar la compuerta 1. Ahora, es importante mencionar, porque no necesito, bueno, aquí el ejercicio dice que cuando se oprime la parada, nos debe de llevar a cerrar las compuertas 1 y cerrar la compuerta 2. Sin embargo, la compuerta 2 es de tipo no memorizante, por lo tanto no la tengo que poner aquí. Pero, como yo declaré a la compuerta 1 como tipo memorizante, necesariamente tengo que poner su reset en este punto. Es decir, pude haber puesto compuerta 2, no tiene caso que yo la ponga, porque no es memorizante. Es decir, en el momento en el que no está declarada, significa que está desactivada, así de simple. Sin embargo, en cerrar compuerta sí tengo que definir que se tiene que mandar a reset si se oprime la parada, ¿no? Entonces, aquí vemos, aquí hay una derivación alternativa también en todas las etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. En las 5 etapas hay una derivación alternativa que nos permite ir hacia un estado de paro cuando se activa la señal de parada. Cuando se activa la señal de parada, nos va a llevar hacia la etapa 6, donde se cierra la compuerta 1 y reiniciamos los temporizadores y el contador. Y se va a mantener ahí hasta que se oprima el rearme. Cuando se oprime el rearme, entonces me regresa otra vez a la etapa inicial para realizar el procedimiento. Esto es algo común en los funcionamientos de los automatismos industriales. Cuando existe un tablero, generalmente los 3 botones clásicos son la marcha, el paro y el reset, ¿no? Aquí le llaman rearme, pero nada más es el cambio del nombre. Pero generalmente son estos 3 botones. Y cuando alguien oprime parada, existe una práctica común de programación en estos automatismos, es que cuando se oprime parada, para poder volver a darle marcha al sistema, se requiere pulsar el reset y posteriormente pulsar la marcha. Entonces, en ese sentido, es algo muy parecido a lo que seguramente se encontrarán si entran a trabajar en la parte industrial. Vean estos equipos, van a tener varios botones, pero los principales siempre van a ser 3: la marcha, el paro y el reset, ¿no? En este caso le llaman rearme. Oprimo el paro, oprimo el rearme y después oprimo la marcha para que el sistema pueda volver a comenzar su proceso, ¿no? Es posible que en algún momento el GraphSet se modifique. ¿Por qué? Porque, bueno, a la hora de ir avanzando, nosotros hacemos una propuesta. Ahora, mi GraphSet no es único. Ustedes pueden proponer otro GraphSet distinto al mío, que puede variar en algunas cosas, pero siempre y cuando represente el funcionamiento del autómata, en este caso del automatismo, estará bien. Eso nos va a servir a todos. Entonces, la idea del GraphSet es que sea entendible para ustedes y para mí. Es decir, yo les doy este GraphSet, que ustedes lo entiendan qué es lo que dice, y si ustedes me dan su GraphSet, yo también puedo entender lo que dice su GraphSet, aunque no sea igual al mío. Eso es algo importante que deben de tener en cuenta. ¿Qué más podemos mencionar de esto? Les decía, en algún momento vamos a tener que modificar el GraphSet porque nos pasamos por alto alguna condición que hay que regresar a añadir o quitar. Esto con la experiencia lo van a ir superando, ¿no? En sus primeros GraphSet seguramente van a hacer uno y después, cuando terminen de hacer toda la implementación, van a decir, no, pues hay que modificar una pequeña parte del GraphSet. Eso es algo normal y natural en el proceso inicial. Conforme van agarrando experiencia, lo van a ir haciendo de forma metódica, con su experiencia van a ir sabiendo qué sí va o qué no va, ¿no? El GraphSet de segundo nivel, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de tener la descripción de cada cosa, vamos a poner la etiqueta que habíamos declarado en la tabla de variables. Se vuelve un poquito más formal, más sencillo, un poquito más especializado, pensado más que nada desde la perspectiva de programación, y ya nos dan solamente los nombres. Aún así sigue siendo muy entendible. Etapa 0, etapa 1, el nombre de la variable, que es M, la variable L de peso. En fin, siguen siendo algo todavía entendible para nosotros. Es lo único que va cambiando. Y es bueno mencionar
que se van a tener que añadir las variables de las etapas. Estas variables no las teníamos en la primera tabla de variables. Estas se las tenemos que añadir a la tabla de variables 1, o la que habíamos visto al principio. Y van a ser las etapas. Las 6 etapas las declaramos como memorias. Les ponemos un comentario que es etapa inicial, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5 y etapa 6, ¿no? Bajo ese concepto podemos pasar ahora sí a la presentación del tercer nivel. En el tercer nivel únicamente tenemos variables, nombres de variables. Esto es mucho más complicado de entenderlo si no tenemos previamente el GraphSet de nivel 2 y el GraphSet de nivel 1. Si tenemos el de nivel 3 ya es muy dado a la dirección de las variables. Entonces aquí lo único que nos dice es qué variables son. Aún así es entendible. Claro, si nos dan esto como primer elemento, nos va a costar un poquito más de trabajo entender qué es lo que hace, pero seguramente va a llegar un punto en el que no entenderemos, ¿no? De los 3 niveles, el más útil es el GraphSet de nivel 2, el de nivel 1, por su cantidad de expresión para tratar de dejarlo más claro el proceso, se vuelve muy engorroso porque tiene muchas palabras. En cambio, un GraphSet de segundo nivel, como utilizamos las etiquetas que nos ayudan a tener una referencia de lo que significa cada variable, es más fácil tomarlo, además de que no es muy engorroso porque si se dan cuenta, como son etiquetas, pues obviamente se reduce mucho la cantidad de letras que utilizo. Y en el tercer nivel es útil cuando hay que, ahora sí que ir buscando alguna señal, saber cuál es el nombre de las señales que declaré. Es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Esta es una variación del diagrama que aquí teníamos, que se me pasó, realmente lo redibujé, no sé por qué está aquí, lo voy a quitar antes de que le suba las diapositivas. Tenemos también entonces la tabla, tenemos otra tabla de variables, otras variables que hay que añadir, que ahorita les voy a explicar por qué las tenemos que añadir, que son las variables que son más que nada el byte de marcas de sistema, donde tenemos el first scan, donde tenemos el diagnóstico, de update, el siempre verdadero y el siempre falso, que realmente estos tres no los vamos a utilizar, solamente que se declaran cuando declaramos las marcas de sistema. El único que nos va a interesar es esta, que es el first scan, y ahorita lo vamos a ver. Ahora sí, la primera parte, la parte que nos interesa ver de este ejemplo es cómo pasar de esto, bueno, más bien de esto al programa, ¿no? Al programa en el PLC. Primero hay que empezar entendiendo cómo generamos qué es el arranque, ¿no? Todo PLC que está programado bajo el esquema o bajo la metodología de control secuencial basado en GraphSet requiere tener un estado inicial al arranque del PLC. Es decir, cada vez que nosotros pongamos de stop a run el PLC, siempre se tiene que inicializar el estado inicial. Perdón, se tiene que inicializar la etapa 0 del GraphSet que vayamos a implementar. Es decir, desde el momento en el que yo enciendo el PLC debe de cargar y estar inicialmente debe de llegar a activar o setear el estado inicial, ¿no? Existen dos maneras de hacerlo. La manera pues más moderna, si lo quieren ver así, es a través del first scan. El first scan es una variable que se ejecuta solo un pequeño instante cada vez que el PLC pasa de stop a run, y es muy útil para utilizar una señal como la que necesitamos, que justamente es esa, una señal que nos da el arranque al inicio. El first scan solo dura un pequeño instante y es solamente el primer escaneo que hace el PLC al arrancar. Esta señal solo se ejecuta una vez cuando el PLC pasa de apagado a encendido, y es ese pequeño flashazo que nosotros necesitamos. Ahorita vamos a hacer esa configuración y vamos a hacer, a la vez que voy a ir viendo la presentación, voy a ir haciendo la programación para que ustedes se vayan guiando en lo que es el TIA portal, ¿no? Voy a pasar el TIA portal y le voy a poner aquí control secuencial. Vamos a ponerle versión control secuencial ejemplo 5.5 del 20, ¿no? Le voy a dar crear. Va a tardar un poquito, ¿no? Vamos a configurar el dispositivo. Controladores, Matic.
1214 de CDC, y el que nosotros utilizamos es este. Le damos a agregar. Esperamos tantito. Y de entrada vamos a hacer algunas configuraciones para que se parezca lo más al que teníamos en el laboratorio. Le voy a añadir la signal board que corresponde. Le voy a dar doble clic al PLC y vamos a hacer algunas configuraciones. Le voy a cambiar la IP. Voy a agregar una subred. Voy a ponerle aquí 10. Y vamos a activar las marcas de sistema y ciclo. Voy a activar solamente las de sistema, que es de donde yo obtengo el first scan. Esto es necesario para poder obtener el first scan. El first scan no viene habilitado por defecto, hay que habilitarlo como lo estoy haciendo ahorita. Le vamos a poner, aquí le voy a poner 100 porque es el que estoy manejando en el proyecto. Y ya está, ¿no? Esa es la configuración que hay que hacer. Aquí generalmente hay que hacer carga de hardware. Sin embargo, como estamos trabajando con pura simulación, no va a ser necesario hacerlo. Solamente voy a compilar la configuración del dispositivo, que es justamente lo que aquí viene en la presentación. Configuración de dispositivos, habilitar marcas de sistema, en marcas de sistema y ciclo, habilitar. El que necesitamos nosotros es el first scan, ¿no? Y la primera programación para que esto se ejecute es establecer la señal de arranque del PLC. Es a través del first scan. Lo que hay que hacer ahora es el arranque. Este arranque, es importante mencionar que este arranque es un tanto arcaico. Antes del first scan era como se hacía el arranque. Lo que yo obtengo con el first scan lo puedo hacer también con dos variables auxiliares con esta configuración, que es lo que me dice que hay una variable que, como está siempre negada, es una marca, una memoria, por lo tanto es parte de la memoria del sistema. Cuando el sistema enciende, automáticamente esta se pone, esto es un 1 porque la variable por defecto está en 0. Entonces, al estar en 0, su negación me va a dar 1. Al hacer eso, activa la variable auxiliar 2. Pero variable auxiliar 2 lo tengo aquí declarado. Auxiliar 2 va a ser un set de aux 1. De tal manera que al ponerse en 1, esto se abre. Esto se abre y ya no se activa más aux 2. ¿Pero para qué hago esto? Bueno, hago esto porque al mismo tiempo, cuando aux 2 se activa, seteo a 0. Con esto la etapa 0 queda activa. Y estas variables ya no me importa lo que hagan, solo me sirven para el arranque del PLC. Este es el método viejo. El método nuevo, los métodos más actuales es siempre con una variable de first scan o primer ciclo o variable de arranque, no lo sé. Dependiendo del software o el PLC va a cambiar mucho la nomenclatura que se utiliza, pero siempre hay una variable que viene de arranque, ¿no? Y esta es nuestra tabla de variables. Yo ahorita tengo la tabla de variables en limpio. Voy a copiar todas esas variables. Se dan cuenta, cuando yo declaro las marcas de ciclo y las marcas de sistema, automáticamente me genera el byte de sistemas y me declara 4 variables tipo booleanas, ¿no? De las cuales solo me interesa esta, que vamos a llamarla aquí arranque PLC, ¿no? Aquí le puse señal de arranque, ¿no? Vamos a hacer que coincida. Ahora hay que copiar todas estas variables. Voy a ponerle tanto pausa al video y ahorita regreso cuando ya tenga todas las variables. Ok, ya tengo las variables aquí declaradas, que son las que vienen en la presentación. Son estas justamente: normalización, etapa 1, marcha y la señal de arranque, ¿no? Ahora sí, continuando con el programa. Algo que hay que mencionar antes de avanzar en la programación es: al implementar el GraphSet en el PLC, las instrucciones memorizantes juegan un papel muy importante. Esto se debe a que cada estado del GraphSet debe mantenerse activo hasta que las condiciones de evolución hacia la siguiente etapa se cumplan. Por ello, lo que es RS y las instrucciones set y reset son empleadas para habilitar los estados. Para representar las transacciones es necesario manejar operaciones lógicas en OR y demás compuertas, donde se establece el estado en el que estoy y la condición que me permite avanzar a la siguiente.
Las salidas del PLC van siempre en la sección de acciones asociadas. Si más de una vez se activa una salida en varias etapas, repetimos la salida no repetimos la salida, sino más bien hacemos converger las señales en la salida. Esto significa que no podemos andar declarando varias veces una salida. Si una salida se activa en diferentes etapas, hay que conectar esas etapas hacia la salida y no copiar o no sacar copias de las salidas, ¿no? Es un problema de programación que luego afecta mucho en el funcionamiento. Entonces siempre solo una vez declaramos las salidas, y si necesitamos activarla más de una etapa, conectamos las etapas hacia esa salida. Bueno, este es el arranque desde el del GraphSet en TIA-Portal y en escalera. Cabe mencionar que todo lo que vamos a ver ahorita va a ser en KOP. FOP es un poquito más complejo al pasar el GraphSet, por lo que siento que es más explícito trabajar con TIA-Portal y trabajar con la programación de KOP. El arranque va a ser con el first scan junto con la etapa 0 en set. Así, cuando se dé el first scan, la señal de arranque del PLC automáticamente nos va a llevar hacia el estado inicial de la etapa inicial del GraphSet, ¿no? Vámonos al programa. Se dan cuenta, no debo tener nada. Pues el primer segmento lo vamos a llamar arranque. Y le vamos a poner el first scan. Y la salida va a ser la etapa 0 en set. Okay, y ya tenemos esta programación. Esto es el arranque y únicamente se hace para la etapa 0. Lo posterior va a ser la activación de la etapa 0 y a la etapa 1. ¿Cómo pasamos? Y ahorita regresamos a unas diapositivas. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Implementar este GraphSet de segundo nivel. ¿Cómo pasamos de esto a esto? ¿Cómo llegamos de esto a esto? Bueno, ya estoy en la etapa inicial. Por lo tanto, ¿qué necesito para pasar de la etapa 0 a la etapa 1? Pues que se cumpla M. Se cumpla M y ciertamente que yo me encuentro en la etapa 0. Recuerden, una transición es franqueable o disparable cuando estoy en la etapa 0. Cuando estoy en la etapa previa y se cumplen las condiciones de disparo de esa transición. Es decir, cuando estoy aquí y ocurre esto, entonces me lleva a etapa 1. Si estoy aquí y ocurre M, no me puede llevar a etapa 2. Es decir, siempre tiene que ser a la que voy a activar. Es decir, si yo estoy aquí y aunque esto esté validado, si yo quiero llegar aquí, aunque esto esté validado, si yo no me encuentro en la etapa previa, no voy a poder avanzar a la siguiente etapa. Por eso es secuencial, porque sigo una secuencia. Y la secuencia me dice que es E0, E1, E2, así me tengo que ir. Por lo tanto, ¿en qué etapa me encuentro? Aquí le vamos a poner etapas y transiciones. ¿En qué etapa me encuentro? Me encuentro en la etapa 0. ¿Qué condición necesito para que yo avance a la siguiente etapa? Estoy en E0. ¿Qué necesito que ocurra? Necesito que ocurra M. Entonces pongo M, que es la marcha. ¿Qué necesito? ¿Qué pasa si estoy en la etapa 0 y ocurre M? Pues me lleva a la etapa 1. Entonces voy a activar la etapa 1. Pero si activo la etapa 1, solamente una etapa puede estar activa a la vez. Por lo tanto, tengo que desactivar la etapa anterior, es decir, la etapa 0. ¿Ok? Con esto, cuando esta línea se cumpla, cuando yo esté en el estado inicial y ocurra M, entonces se cumplen las condiciones. Recuerden que estas condiciones son booleanas y aquí tenemos una parte memorizante. Cuando estas condiciones se cumplen, entonces me permiten avanzar en el GraphSet. Ahora la etapa 1, ahora estoy aquí y desactivo la etapa de la cual vengo, que es la etapa 0. ¿Se dan cuenta? Es esta, va aquí. ¿De dónde vengo? Pues de la etapa 0, la desactivo y activo la etapa siguiente, que en este caso es la etapa 1. El proceso se va a repetir. Voy a copiar y pegar para hacerlo más rápido. Ahora estoy en la etapa 1. ¿Qué condición necesito? Necesito que L sea mayor o igual a 4.
¿Eso cómo lo voy a hacer? Pues con un comparador, ¿no? Instrucciones, una comparación, porque lo que voy a comparar es el dato. ¿Quién me está diciendo quién es el peso? Dijimos que vamos a normalizar y vamos a escalar la variable analógica, por lo tanto voy a utilizar esta última, la variable escalada, que es L, y la voy a comparar con el valor que viene. Me dice que voy a pasar de E1 a E2 siempre y cuando se cumpla que L es mayor a 4 y yo me encuentro en la etapa 1. Me encuentro en la etapa 1 si L es mayor o igual que 4, 4.0, entonces me permite avanzar a la etapa número 2, E2, y me desactivo de la cual vengo, que es la etapa 1. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, pero existe una derivación. Dice que si estoy en la etapa 1 también puede ocurrir que se active P, que es el paro. Es decir, si estoy en E1 y ocurre P, entonces me va a llevar a S y ya no me va a llevar a E2. Esas son las dos cosas que pueden pasar. Entonces aquí puedo poner P, el paro. Estoy en E1 y ocurre el paro, entonces ¿a dónde me va a llevar? Bueno, copiamos esta parte. Pues me va a llevar a la etapa 6, porque es lo que dice. Si estoy aquí en E1 y ocurre P, entonces me lleva hasta la etapa 6. Y desactivo la etapa de la cual vengo, que es la etapa E6, que es la etapa 1, justamente. Y con esto ya tengo una derivación. Así es como yo programo una derivación de un graph set, es decir, cuando tenemos dos caminos posibles. Estoy en la etapa 1, pero puede ocurrir este camino o puede ocurrir este otro camino. Entonces, para definir una desviación, una derivación, tengo que, a partir de la etapa, sacar las dos ramas que me pueden llevar. Esta es una rama y esta es otra rama. Es un camino, este me lleva a la etapa 6, mientras que este me lleva a la etapa número 2. El proceso lo voy a repetir. Ahora estoy en la etapa 2 y quiero pasar a la etapa 3. Nuevamente, dense cuenta que esta no es una rama de salida, sino más bien es una rama de entrada. Por lo tanto, esa no me interesa ahorita. Solamente me interesa esta rama que me lleva hacia E2 hacia E3 y la que me lleva de E2 hacia E6 cuando se oprime el paro, ¿no? Entonces hago una copia de esto. Y ahora estoy en la etapa 2. Y L debe de ser mayor o igual a 7, según nuestro ejercicio. Lo que me dice, si estoy en E2 y se cumple que L es mayor o igual a 7, entonces me va a llevar a la etapa número 3. Me va a desactivar la etapa de la cual vengo, que es E2. Dense cuenta que este reset siempre tiene que coincidir con la etapa de la cual estoy partiendo. Es decir, estoy en la etapa 2, si L es mayor a 7, entonces me lleva a la etapa 3. Estoy en E2 y L es mayor a 7, me lleva a la etapa 3. Pero si en lugar de eso se oprime el paro, entonces me va a llevar a la etapa 6. ¿Y de dónde estoy viniendo? Pues de la etapa 2. ¿Ok? Es decir, ya tenemos la programación de E2 hacia E3. Ahora nos falta la programación de E3 hacia E4, que es algo muy parecido. Vamos a seguir haciendo lo mismo. De E2 ahora vamos a partir de, estoy en E3 hacia E4. Para que yo pase de E3 hacia E4 necesito que ocurra FCBask, pero también puede ocurrir el paro, ¿no? En ese momento. Entonces es E3, 3. Aquí le voy a poner una entrada que va a ser FCBask, la señal del basculante, de que el basculante ya alcanzó su posición. Si esto ocurre, me va a llevar de E3 a E4. Oh, perdón. Ok, me confundí de línea y lo estaba haciendo arriba. Déjenme lo corrijo.
Este está bien, este es el que no está bien. Aquí ponemos fcbask, cortamos este. Quitamos esto. Tapados. Perdón, aquí hubo un error, yo estaba copiando mal, ¿no? Más bien el que tengo que modificar es este de acá abajo, es E3. Aquí es fcbask. Si ocurre, estoy en la etapa 3 y ocurre fcbask, me va a permitir activar la etapa 4 y me va a permitir desactivar la etapa 3. Lo mismo voy a hacer acá abajo, pero con la condición de que se oprima el paro. Si se oprime el paro, entonces me va a activar la etapa 6 y me va a desactivar la etapa de la cual vengo, que es la etapa 3. Ok, entonces ya tengo de 3 a 4, ahora de 4 a 5 me falta hacer la condición. Como se dan cuenta, la estructura la podemos ir copiando y pegando, ¿no? Así que tener cuidado de no perderse. Entonces, otra vez, ahora estoy en la etapa 4 y ya no va a ser fcbask, sino va a ser la condición de que el timer es mayor o igual a 2 segundos. Aquí puedo hacer varias cosas. Puedo hacer una comparación del tiempo con una variable, puedo utilizar un comparador, pero también puedo utilizar la salida del temporizador. Suponiendo, por ejemplo, que fuera un tipo t-on, que es el que yo voy a utilizar, cuando alcance el valor del tiempo que se le preprogramó, libera una señal. Esa señal es la que yo voy a utilizar. Entonces, si estoy en la etapa 4 y ocurre, vamos a llamarle t1, .q. Ahora, va a salir como error porque obviamente no tengo declarado todavía el temporizador. Cuando yo declare el temporizador tengo que revisar si se corrigió el error de sintaxis. Si no, lo tendré que corregir, ¿no? De momento es para representativo, para entender que aquí va el hecho de que el temporizador 1 se ha completado. Si estoy en la etapa 4 y el temporizador ha llegado a su valor final, entonces activo la etapa 5 y desactivo la etapa de la cual vengo, que es la etapa 4. Si estando en la etapa 4 se oprime la señal de paro, se va a activar la etapa 6 y voy a desactivar la etapa de la cual vengo, que es la etapa 4. Ahora me falta la etapa 5, pero en la etapa 5 cambia porque tenemos dos derivaciones, una derivación adicional, por lo tanto tenemos 3. Acá hay una derivación y otra derivación. ¿Cómo podemos declarar esas 3 derivaciones? Bueno, siguiendo la estructura que llevamos parecida a la que tenemos ahorita. Vamos a hacerlo primero. Esto lo voy a hacer manual para que vean con claridad cómo lo obtengo. Estoy en la etapa 5 y pueden pasar varias cosas, ¿no? Vamos a primero poner en set la señal que me interesa en la etapa 5, en la etapa que me lleva a la etapa 0. Si se dan cuenta, de la etapa 5 puedo ir a la etapa 0, puedo ir a la etapa 3 o puedo ir a la etapa número 6. Tengo esas 3 alternativas. Vamos a pensar en el primero. Recordemos que existe la posibilidad que las condiciones que me permiten a mí avanzar de la etapa 5, por ejemplo a la etapa 0, es que el temporizador 2, de nueva cuenta el temporizador no lo tengo declarado, por lo tanto solamente le pongo un nombre que posteriormente posiblemente tenga que modificar. La salida del temporizador 2, cuando se ha completado los 3 segundos, este temporizador, cuando se ha completado los 3 segundos, entonces aquí debe ser temporizador 2. El temporizador 2 ha alcanzado los 3 segundos, entonces me va a permitir activar, me va a permitir avanzar a la siguiente etapa. Y aquí puede pasar dos cosas. Puedo utilizar una comparación. Aquí puede pasar dos cosas: que el conteo, y le voy a poner C1, contador C1, que el conteo actual de CB, es decir, que el conteo actual del contador 1, que también el contador 1 no lo he declarado, todavía lo voy a declarar. Este va a ser tipo entero seguramente. Sea mayor a el valor de 3, mayor o igual al valor de 3.
Si esto es así, me va a llevar a la etapa inicial, es decir, que ya se hicieron las 3 vueltas del basculante. Y voy a... ¿De dónde vengo? De la etapa 5, ¿no? Esa es la primera alternativa. Esto que programé aquí corresponde a la alternativa de acá abajo, esta justamente. Si estoy en la etapa 5, el temporizador 2 ha alcanzado 3 segundos y el contador es mayor o igual a 3. Entonces me regresa a la etapa 0, ¿no? Que es la etapa inicial. El segundo camino, ¿cómo lo puedo declarar? Bueno, sé que tanto el primer camino, es decir, este camino como este camino comparten la misma con una de las dos condiciones es igual, que es que el temporizador sea mayor o igual a 3 segundos. Por lo tanto, puedo simplificar colocando al temporizador 2 afuera y colocando el comparador de este lado, ¿no? Entonces aquí le pongo menor que 3. Si es menor que 3, no me va a llevar a la etapa 0, sino me va a llevar a la etapa 3, ¿no? Esto de aquí es esta condición. Si es mayor el tiempo a 3 segundos y es menor que 3, entonces me lleva a la etapa 3. Y la otra condición es cuando se oprime parada. Y la parada puede ocurrir antes de estas dos. La parada no comparte esta condición, únicamente requiere que estemos en la etapa 5 y se oprima el paro. Y entonces me lleva perdón, aquí salió mal, debe poner el paro. Ahí está. Me lleva a la etapa 6 y me desactiva la etapa de la cual vengo, que es la etapa 5. Y me faltaría una última etapa, que es la etapa número 6. Para la etapa 6, para pasar de la etapa 6, es decir, nos falta esta etapa 6. Ya tengo hasta la etapa 5, me falta la etapa 6. Si estoy en la etapa 6, a ver, aquí se salió mal. Hasta acá abajo en la etapa 6, aquí le voy a poner una rama. Si estoy en la etapa 6, ¿cuál es la única manera de salir de la etapa 6? Pues con la señal de rearme, que es R. Estoy en la etapa 6, la única manera es con rearme, que me regresa a la etapa 0, ¿no? Entonces, aquí va el rearme. Aquí ¿dónde me va a llevar? A la etapa 0. Y me va a desactivar la etapa de la cual provengo, que es la etapa 6. Con esto ya tengo las transiciones y etapas de transición. Me sale esta X porque obviamente tengo variables no declaradas que corresponden al temporizador y al contador. Esto ahorita que yo declare las acciones asociadas se debe corregir. Ahora me voy a las acciones asociadas. Y veo, ¿no? Tengo que regresar al Graph para ver qué es lo que tengo. Veo que en la etapa 0 nada está activo, pero en la etapa 1 sí tengo algunas cosas interesantes. Etapa 1. En la etapa 1 me dice que hago dos cosas. Pongo en set a la compuerta 1 y desactivo y activo la compuerta 2 también, pero una es memorizante mientras que la otra no. Es decir, comp1 es de tipo memorizante, mientras que comp2 es de tipo no memorizante, por lo tanto no lleva set de este lado. Eso es lo que ocurre en la etapa 1. En la etapa 2, que tenemos, la etapa 2 es una etapa en blanco, por lo tanto no lleva nada. Lo siguiente que vamos a tener es la etapa 3. En la etapa 3 que tenemos la activación del basculante. Ok, es importante revisar cuántas veces se activa una salida. Por ejemplo, comp1 y comp2 no es un problema. Comp2 solo se activa una vez y solo en el graph se requiere una vez su activación. Comp2 no aparece otra vez. Comp1 está diseñado para set y reset.
Pero basculante se activa dos veces, se activa aquí y se activa aquí. Por lo tanto, no puedo declarar dos veces BASC, porque el pensamiento tal vez lógico que tendríamos es declarar también en la etapa 4, declarar BASC. Sintácticamente no va a haber error, pero a la hora de trabajar con este ejercicio físicamente vamos a tener complicaciones. Para evitar estas complicaciones no podemos declarar más de una vez una salida. Lo que sí podemos hacer es unir dos etapas a la salida que activan. Por ejemplo, yo sé que la etapa 3 y la etapa 4 van a activar al basculante, ¿no? ¿Qué más pasa en la etapa 3? Aquí lo voy a poner acá abajito. En la etapa 3 se resetea la compuerta 1. Es decir, desactivo la compuerta 1 y ¿qué más tendríamos? Nos faltan, ya tenemos la etapa 3. Ahora en la etapa 4 ocurren otras cosas. Como esta es una señal limitada en el tiempo, tengo que declarar un temporizador que se va a llamar T1. Esto ocurre en la etapa 4. Es lo primero que voy a declarar. Cuando ocurre la etapa 4, empieza a correr un temporizador. Entonces tengo que insertar el temporizador de tipo T-on y le voy a poner T1 como el nombre que había pensado. T1. ¿Cuánto dura? Este dura 2 segundos. Eso es lo que me dice el graph set, 2 segundos. El temporizador 2 segundos. ¿Okay? Esta señal, si se acuerdan, yo la tenía declarada acá en las transiciones y etapas. La tenía justamente por aquí. En el momento en el que yo declaré el temporizador, desaparecieron el error. Se supone que cuando yo termine de declarar todas las acciones asociadas, esta X ya no me debe de salir de que tengo error sintáctico, sino que se debe haber corregido con las declaraciones que estoy haciendo, ¿no? Entonces en la etapa 4 empieza a correr un temporizador. ¿Qué más se activa en la etapa 4? Dijimos que se activa el basculante, queda activo, y se activa también, se le añade un pulso a un contador. Esto significa que también vamos a añadir la activación del contador. Ahora es importante mencionar que es un pulso, por lo tanto voy a necesitar una variable. Aquí voy a declarar una variable arbitraria, la que sea una M23.0. Es indiferente, le puedo cambiar el nombre para que no haya confusión. Le voy a poner auxiliar aux contador, ¿no? Nada más para que quede registrado que es. Y lo que voy a meter aquí es de etapa 4. Y esa etapa, cuando se active la etapa 4, le da un pulso a la entrada del contador. Voy a utilizar un contador de tipo CTU. Y el contador lo voy a llamar C1, perdón. Y me va a pedir el conteo, son 3, según las veces que tiene que hacer lo que es el basculante. Son 3 veces que tiene que salir y regresar. ¿Cómo se va a resetear? Bueno, aquí tengo que analizar en el graph set. Obviamente en la etapa 0 sería el proceso. Mi proceso lógico sería que cuando yo llegue a la etapa 0 se reinicie el contador. Pero también si se oprime la parada, en la etapa 6 también debe de reiniciar el contador, como aquí se ve. En la etapa 6 reinicia el contador. Por lo tanto, voy a declarar una línea acá abajo. Voy a introducir que se puede reiniciar con la etapa 0. El contador se puede resetear. Pero también lo podemos hacer con la etapa número 6. O, esta es una configuración O, recuerden que es una configuración tipo O. Entonces se puede reiniciar de dos maneras el contador, ya sea con la etapa 0 o con la etapa 6, es cuando se oprima parada. Entonces ya declaré estas 3 partes. El basculante se activa, se declara un temporizador que empieza a correr con 2 segundos y tenemos un contador que se le añade un valor de 1 en su entrada CU, que es esta justamente, CU. Me falta ahora la etapa número 5, que hay en la etapa número 5.
En la etapa número 5 tenemos que se activa un temporizador únicamente. Este es un temporizador diferente. Recuerden, no se puede copiar, no puedo copiar y pegar porque cada temporizador debe tener su propio bloque de datos. Entonces lo jalo directamente, me va a generar un bloque de datos nuevo. Le voy a llamar T2 y le voy a poner un valor de 3 segundos, que es el valor que va a correr en ese temporizador. Eso es lo único que hago. ¿Qué me faltaría de todo esto? Eso es lo único que se activa en esta etapa, en la etapa 5. En la etapa 6 se reinicia la compuerta, es decir, ¿dónde está el reinicio de la compuerta? Aquí. Decíamos que no podemos declarar dos veces y es recomendable no hacerlo. Entonces es más fácil que yo ponga aquí la etapa 6 y la 1 a esta línea de arriba. Y así se puede reiniciar la compuerta 1, ya sea con la etapa 3 o con la etapa 6. ¿Qué más ocurre en la etapa 6? Se reinician los temporizadores y el contador. Ese reinicio ya lo tenemos aquí programado. El reseteo del contador ya está programado. Nos falta el reseteo de los temporizadores. Recordarán que para hacer ese reseteo podemos hacer uso de las instrucciones en el área, en la sección de contadores, que es RT, ¿no? El reiniciar los temporizadores. En este caso vamos a llamar a T1. Aquí es T1 sin el punto. Aquí declaramos el otro. Aquí es T2, ninguna entrada, y así queda listo nuestra programación. Vamos a ver, si se dan cuenta ya se corrigió el problema y ya no tengo errores en las etapas y transiciones. Además puedo compilar y sin problemas puedo tener el programa. ¿Qué me falta a todo esto? Me falta la adecuación de la señal analógica. Voy a avanzar tantito en lo que habíamos hecho. Esto viene en las diapositivas que les voy a compartir. Viene esto que estoy haciendo. Entonces tenemos esta programación que ya vieron. Estos errores que luego salían hasta que yo declaré la declaración de las acciones asociadas, el temporizador, el contador, el segundo temporizador, el reinicio de los temporizadores. Aquí la corrección, este es el nombre que deben tener cada una de las señales. Por ejemplo, aquí ya no lo tenían declarado de una manera incorrecta. T2Q, pueden ver T2Q, pero aquí ya lo corregí, le puse T2 entre comillas .Q y ya no van a tener conflicto. Eso es importante que lo corrijan antes de avanzar. Ahora sí, la adecuación de la entrada analógica en el S7200. Como recordarán, vamos a trabajar la cantidad de kilos como una señal analógica. Y habíamos dicho que esto venía en las diapositivas pasadas, cómo trabajarlo, ¿no? Una señal analógica es una variación de valores y tenemos que utilizar dos bloques, dos funciones que vienen en conversión, perdón, ¿dónde está? Perdón, aquí están, en la normalización y el escalamiento. La normalización me va a pedir qué valores voy a leer. Voy a leer una variable analógica que es IW64, que es mi entrada a I0. ¿Cuál es el valor mínimo que puede tener esta variable? Como estoy suponiendo que mi sensor tiene una variación de 0 a 10 volts, voy a utilizar el rango completo de lectura de la entrada analógica. Ese rango completo es de 0 a 27.648. Como pueden ver aquí en las diapositivas, 27.648. ¿A qué variable lo voy a convertir? A una tipo real, y voy a utilizar mi variable norma, que es la que declaré. Recuerden, este valor va a entrar, aquí va a entrar un valor que sale del convertidor analógico digital del PLC, que convierte la variación de voltaje que entra en la entrada analógica a un número entero que varía de 0 a 27.648. 10 volts equivalen a 27.648, 0 volts equivalen a 0 en entero. Lo que voy a hacer al normalizar es pasar esa variación de 1 a 0 únicamente, es decir, norma va a tener una salida máxima de 1. Cuando este valga 27.648, esto va a valer 1. Es un dato real, por lo tanto tiene puntos decimales. Y en el escalamiento lo que vamos a hacer es regresar al valor original, a nuestra variable, es decir,
Aquí introduzco la norma. Y aquí el rango que va a tener nuestra variable de salida. Suponiendo que que cada volt equivalga a 1 kilogramo, supongamos que nuestra balanza va a poder medir de 0 a 10 kilos, ¿no? Sale error porque es 0.0. Y aquí tengo que ponerle que va a ser real. Ok, 10.0 y 0.0. Entonces el valor de norma máximo va a ser 1. Cuando entre aquí se va a convertir y ahora su valor máximo va a ser 10. Ya la salida yo lo voy a guardar en L. Generalmente es como trabajamos las variables analógicas. La variable analógica como tal es un número entero que va de 0 a 27.648. Lo normalizamos y lo escalamos para regresarlo a la magnitud original, que en este caso es kilos. Podría ser temperatura, podría ser muchas cosas, ¿no? De esta manera ya tengo a L definido. Entonces aquí le vamos a poner, como viene aquí, adecuación de señal analógica. Ok, con esto ya tengo la configuración necesaria y voy a simular. Para simular, inicio de la simulación para ver que ya funciona. En principio esta es la programación de todo el GraphSet. Ahorita vamos a ver la pantalla HMI. Pero en principio este es el funcionamiento. ¿Cómo puedo comprobar que está bien? Me regreso al GraphSet. Voy a seguir utilizando el de segundo nivel. Y vamos a ver si esto es cierto. Ahora descargo el programa. Le damos cargar. Finalizar. Okay, para que yo pueda ejecutar las señales voy a crear un proyecto en el simulador del PLC. Esto va a tardar un poquito, así que voy a esperar, voy a ponerle pausa y ahorita les vuelvo, continuamos con el video. Aquí le damos en nuevo, le damos crear, va a tardar otra vez un poquito. Okay, una vez aquí ya le damos en tablas de simulación, tabla de simulación, y vamos a jalar a las variables. De las cuales nos van a interesar, por ejemplo, las etapas. Si está bien nuestro sistema, si lo programamos bien, vamos a poder ir de acuerdo con esta secuencia. Pues, por ejemplo, al inicio debe de estar activa la etapa 0, que es justamente esta. Si se dan cuenta, está activa la etapa 0. Ahora, si activamos la marcha, avanzaremos a la etapa número 1. En la etapa número 1 deben de estar abiertas las dos compuertas, compuerta 1 y compuerta 2. Si se alcanza el peso bien se genera mediante la variación de la entrada analógica, que en este caso es, vamos a ver dónde está declarada. A ver un momento porque no la veo. IW64. Vamos a revisar el PLC. Hay 0, si está declarada. Aquí en la simulación tiene que estar.
Por alguna razón la variable no está, que debería ser la entrada. No, vamos a ponerle paro. Paro y rearme para que nos regrese al estado inicial. Las voy a llamar otra vez a las variables. Por alguna razón no se copió. Vamos a ver. Pues no aparece. Perdón. Por alguna razón está deshabilitado aquí. No sé por qué lo había deshabilitado, pero bueno. Ahora sí, vamos a llamarlos nuevamente. Ahora sí debe de estar por aquí. No sigue sin aparecer. Cuando esto ocurre es que hay que volver a cargar el programa. Me voy al main. Aquí está, ahora sí aparece, ¿no? Hay 0. Muy bien, entonces debemos estar en el estado inicial, que es, en la etapa inicial, que es 0. Cuando se activa la marcha, entonces avanzamos a la etapa 1. En la etapa 1 están abiertas las dos compuertas hasta que se alcanza un peso. Para forzar el valor, ahorita no tengo obviamente no estoy conectado a una variable física, así que la tengo que yo forzar. Esto normalmente el sensor me daría la variación, pero como estoy simulando yo tengo que meter esa variación. Ahora este es el problema, que aquí, por eso utilizo los bloques de escalamiento y normalización, porque aquí yo no sé cuánto es equivalente, ¿no? Voy a utilizar la calculadora para saber más o menos a cuánto equivale 4 kilos. Yo sé que el valor del sensor es de 0 a 10 kilos, por lo tanto quiero saber cuánto equivale 10 kilos en el rango de 0 a 27.648. ¿Eso cómo lo logro? Yo sé que 27.648 es igual a 10 kilos, por lo tanto 4 kilos es igual a 4 por 27.648 entre el valor de 10, y esto me va a dar 11.059. Ese valor me va a dar a mí el cambio en el... Vean que con 11.057 no va a generar ningún cambio. Solo me dice que ahora el peso es de casi 4 kilos, pero todavía no llega a los 4. Cuando yo varíe, va a ir avanzando hacia los 4 kilos. Por ejemplo, 58. Ya casi llega. Y en el momento en el que yo dé 9, todavía le falta un poquito. Sigo en la etapa 1. 60. Ahora sí, como ya hay 4 kilos, se cumple la condición del GraphSet, esta condición de 4 kilos, y avanzamos a la etapa número 2. Ahora estamos en la etapa número 2 y otra vez la misma comparación. Ahora necesito variar el valor. ¿Cuánto vale? Entonces ahora los 7 kilos, pues otra vez una regla de 3, 27.648 por 7 entre 10. Eso me da 19.353. Eso es 19.550. Vamos a ponerle para ver cuánto equivale. Aquí es importante ver cuánto va a valer en L. Va a valer 7. Bueno, perdón, ya se pasó tantito. Entonces, como se pasa ya tantito, me permite avanzar a la siguiente etapa, que va a ser la etapa número 3. En la etapa número 3 se cierran ya las dos compuertas.
y se abre el basculante. El basculante se abre hasta que recibe la señal de que ya la plataforma se ha elevado lo suficiente, que es el sensor FC-BASC. Al activarte FC-BASC, pasamos a la etapa 4, empieza a correr el primer temporizador, regresa a su posición inicial y llevamos un conteo. Nuevamente vamos a activar empieza a correr un temporizador, luego el otro, ya llevamos 2 vueltas, aquí lo podemos notar, vuelve otra vez el basculante a activarse, cumplimos 3 vueltas y regresamos al estado inicial, que es la etapa 0. Ok, aquí vamos a cambiar el peso para que regrese otra vez a 0 y le podemos dar otra vez marcha. Vamos a probar el paro. Por ejemplo, ahorita están las 2 compuertas abiertas. Si se oprime el paro, me desactiva, me lleva a la etapa 6, me desactiva la etapa 0 de la cual estaba, y la única forma de salir de ahí es mediante el rearme. Cuando yo acciono el rearme, me regresa a la etapa 0. Si se dan cuenta, se corresponde el funcionamiento. Para hacerlo más gráfico, añadí una programación en HMI, pero bueno, la simulación está funcionando. Este archivo se los voy a compartir, el archivo del TIA Portal, para que lo puedan revisar con calma. Bueno, eso es lo que ya tenemos aquí. Guardo el proyecto. ¿Qué más sigue en la presentación? Vamos a la pantalla HMI. Como pueden darse cuenta, es un proceso un tanto metódico el implementar un GraphSet en un PLC, pero con la práctica se va haciendo mucho más fácil esta implementación. En la pantalla HMI, son cosas que ustedes ya saben, no me voy a detener tanto, porque obviamente lo importante de esta clase era lo anterior. Aquí solamente un ejemplo de lo que voy a hacer. Voy a hacer que se visualice el depósito, las válvulas COM1, COM2, cuando se activan. Cuando el basculante mueva la plataforma, se visualizará la activación de los sensores SC-BASC, y se podrá forzar este sensor. Se podrá activar la marcha, el paro y el rearme desde la pantalla HMI. Se tendrá la opción de habilitar e introducir el valor del peso desde la pantalla HMI y desactivar la lectura analógica física. Se visualizarán los valores actuales de los temporizadores y el contador. Bueno, de esta imagen vamos a partir. Me voy a regresar al programa. Ok, como pueden darse cuenta, vamos a utilizar 3 pulsadores: marcha, paro y el rearme. Vamos a pulsar el valor del peso para poder manipularlo desde la pantalla HMI, el peso que ahorita yo manipulaba a través de la simulación de PLC Sim. Lo vamos a hacer mediante la pantalla. El forzado de FC-BASC, para poder activarlo desde la pantalla también. Vamos a visualizar el peso y ahorita vamos a añadir las demás características. La animación del proceso. Para hacer la animación del proceso es necesario utilizar algunos gráficos. Aquí ustedes pueden utilizar algunos gráficos para hacer un dibujo parecido a una tolva. Yo no dibujé esto ya estaba prediseñado. Me puse a revisar en las carpetas y saqué algo que pareciera una tolva, al igual que 2 válvulas que van a ser las compuertas. Este dibujito sí lo bajé de internet y lo pueden utilizar. Ahorita les voy a mostrar cómo. Bueno, aquí es el dibujo final, pero ahorita les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Por ejemplo, si quisieran bajar un dibujo y luego traerlo, como este dibujo, déjenme, nos subimos tantito por acá. En herramientas podemos buscar en gráficos. Levantamos aquí esta carpeta. Podemos crear un enlace a una carpeta. Buscamos la carpeta. Yo aquí lo voy a poner a gráficos WinCC. Ahí es donde guardo mis imágenes que lo utilizo aquí. Y aquí ya me salen los gráficos que puedo introducir. Ustedes no lo van a tener en su programa porque yo lo bajé de internet, pero ustedes lo pueden hacer también para poder hacer esta representación de estos dibujitos. Algo importante, este dibujo de aquí, que es la báscula, este es el elemento como tal, todo este dibujo. Y lo que le puse posteriormente fue añadirle esta barra que está relacionada con el peso. Así cuando el peso varíe va a verse como la barra sube o baja. Esta barra la pueden conseguir en elementos.
estas barras, ¿no? Aquí se le da un poco de formato para que agarre estos colores que yo tengo acá atrás. Eso lo pueden hacer también ustedes con calma en propiedades. Cambiar los colores de fondo para que quede grisáceo o negro y tenga esta forma, ¿no? Entonces, estas son las compuertas. Utilicé dos figuras y las voy a hacer que parpadeen. Tengo la visualización de los pesos, perdón, del peso, de los tiempos y del conteo, las tres señales, el forzado del basculante, ¿no? Que es lo que viene diciendo aquí. Variables para el control desde la pantalla HMI. Es necesario declarar unas variables adicionales para poder manipular desde la pantalla HMI. Recuerden, el proyecto como tal tiene las variables. En las variables podemos ver que tenemos que son variables físicas, entradas, y recordarán de las clases pasadas de HMI que no es recomendable manipular una entrada física, sino lo preferible es manipular una entrada, una marca, ¿no? Entonces generamos unas variables para la pantalla HMI, MHMI, PHMI, RHMI, y las declaramos aquí, ¿no? Y aparte vamos a declarar unas variables que se llaman mgraph, pgraph y rgraph. Luego hay que añadir una programación, que esta está en el PLC. Esto ya es fuera del GraphSet, el GraphSet ya está programado. Esto es para poder trabajar con la pantalla HMI. Aquí levanto lo que ya teníamos. Control desde la pantalla HMI. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una simple declaración. Cuando se activa se activa mgraph. Y también puedo activarlo con MHMI. Es decir, puedo activar desde la pantalla HMI o desde la entrada física. Cualquiera de las dos me permite activar mgraph. Aquí hay una negación que, en dado caso de que ambas se activen, le va a dar preferencia siempre a la activación de la activación física. La activación física tiene prioridad sobre la activación de la pantalla HMI. Esto lo hago para las tres señales, que son marcha, paro y rearme. Y lo que tengo que hacer es sustituir este mgraph en el GraphSet. Tengo que sustituir la M por mgraph, la P por pgraph, donde aparezca P por pgraph, y en rearme, que aparece hasta el final, tengo que cambiarlo por rgraph. Así voy a poder garantizar que ahora rgraph es quien activa en la secuencia del GraphSet, pero mgraph está relacionado a la variable M y a la variable MHMI. Es decir, cualquiera de las dos variables activan a mgraph, que al final termina activando las partes del GraphSet, ¿no? Eso es lo que viene acá. Abajito dice, todas las variables MP y R del programa original del GraphSet se cambiarán por mgraph, pgraph y rgraph respectivamente. Habilitación del forzado del peso. Como el peso está relacionado directamente con la variable AI0, que es una entrada física, lo vamos a deshabilitar para poder manipular el peso desde la pantalla HMI. Para hacer eso hay que declarar una variable, una tabla de variables, que se va a llamar habilitar forzado de peso, ¿no? Habilitar forzado de peso es una variable, una marca. Y en el programa, en el bloque de normalización y escalamiento de la señal analógica, le voy a añadir la negación. Es decir, se va a respetar el peso de la normalización siempre y cuando no esté habilitado el forzado del peso. Si el forzado del peso se activa, todo esto pierde sentido. Esta utilidad está pensada para hacerlo físicamente, pero no tenemos acceso al PLC físicamente. Aún así es algo interesante hacerlo, ¿no? Y para añadir el forzado del peso utilizamos vamos a regresarnos a la imagen. Para usar el forzado del peso le doy propiedades y le agrego un evento, relaciona el interruptor con la variable habilitar FP. Así, cuando la variable se habilite, deshabilita el peso de la lectura física y me permite a mí introducir el valor. El valor lo introduzco a través de un campo ES. Este campo de entrada lo voy a configurar como tipo entrada porque le voy a teclear el valor que quiero que tenga L, que es el peso. El valor que tenga L. Además de que cuando la variable de interruptor esté en on, es decir,
La variable de entrada, campo o salida tiene una animación de visibilidad que me dice que cuando esté habilitado el forzado del peso, solo en ese caso va a aparecer el campo entrada-salida. Y eso tiene sentido. Cuando yo habilite el forzado del peso, se deshabilita la lectura física y se aparece este cuadrito para que yo pueda introducir el valor del peso. Demás funciones vienen aquí explicadas. De todos modos les voy a pasar el programa para que lo revisen. Aquí, para poder hacer la simulación de que el basculante, la báscula, se mueve, declaro son líneas, realmente son dos líneas. Una que me dé como la idea de que activa el basculante y la otra cuando esté en su posición no activada. Y este dibujito que es el que introduje lo tengo dos veces. En uno lo tengo cortado para que me dé la idea de como que el cilindro está retraído y en el otro como que está extendido. Lo pueden revisar con calma las propiedades que tiene cada elemento, porque les voy a compartir este archivo, se los vuelvo a repetir. Tiene eventos de visibilidad, no es algo que ustedes no conozcan. Aquí en el propiedad de tiempo solo relaciono con la variable. Aquí es el tiempo actual, por lo tanto pueden revisarlo en las propiedades del campo entrada-salida. La estoy relacionando con el tiempo enlazado de T1. Eso se encuentra en bloques de programa, bloques de sistema, recursos, T1, el tiempo actual que es ET. Para el conteo el valor del conteo es CB. En fin, las compuertas tienen dos habilidades. Como recordarán que no podemos dibujar gráficos ya predefinidos, pero sí les podemos agregar alguna animación de parpadeo para hacer que aparezca o desaparezca o que se vea que está activo, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando la variable compuerta 1 está activo, genera un parpadeo, así va a estar prendiendo, va a ser la idea de que cuando está activa parpadea la imagen. Aunque no la puedo colorear, sí puedo hacer que aparezca o desaparezca, ¿no? Y bueno, vamos a revisar qué es lo que hace este proyecto final. Esto, como les decía, del HMI lo pueden revisar con calma. Aquí en la programación no hay otra cosa, son puros detalles que ustedes pueden revisar con mayor calma. Si tienen dudas de la pantalla HMI o algo que no les quedó claro al ver cómo lo realicé, con gusto podemos checar, ¿no? Me pueden avisar, lo podemos revisar. La pantalla final es justamente la que tenemos aquí. Voy a hacer la carga nuevamente por las modificaciones que hice en el programa. Vamos a ver, hay un error, dice, vamos a ver cuál es el error. Vamos a compilar. Dame un momento para ver el error. Ok, sí, nada más era un error. Cerré la simulación anterior que tenía y abrí otro bloque de simulación. Vamos a ver. Listo, ¿no? Ahí está cargado. Y ahora me voy a la pantalla HMI a simular la pantalla HMI. Y ver qué es lo que hace, ¿no? Ok, estamos al inicio del proceso. Vamos a ver, por ejemplo, si damos forzar el valor del peso, lo tengo deshabilitado, le voy a dar marcha y las compuertas empiezan a abrir. Ahí tienen el efecto de parpadeo. Me está diciendo que las compuertas están abriendo. El peso es 0. Le voy a dar forzar el valor del peso porque no quiero meterlo físicamente. Entonces aquí le meto el valor del peso. Voy a cerrar la pantallita y voy a trabajar directamente aquí. Dense cuenta cómo va variando la barra, cómo va variando el valor del peso. Por ejemplo, si le pongo 1, aquí se incrementó, aquí está en 1. Si le pongo 2, va subiendo, 2.3, 2.5, 3.9. Y ya si le pongo 4, debe de apagarse la compuerta número 2. Deja de parpadear, significa que ya se cerró hasta que alcancemos el peso de 7, 5, 5, 5, 6,
5.7, 5.8. Vean cómo va subiendo vean cómo sube la barra y cómo va variando el valor del peso. Dense cuenta, este es un campo de salida, está configurado como solo salida y no le puedo hacer nada. Si a este si le doy clic, me sale este teclado para introducir el valor, porque es un campo de entrada-salida configurado como entrada. Si voy, aquí te voy a poner 6.9 para llegar. Perdón, ahí me pasé. Le puse 69. Obviamente eso es mucho. Vamos a ponerle 7. Ahí las dos compuertas se cierran. El basculante se activa. Está inclinado. FC-BASC se activa. Voy a forzar el valor de FC-BASC. Empieza a correr el tiempo en el cual se mantiene arriba. El tiempo en el que tardan en regresar. Tiempo arriba. Tiempo abajo. Tercera vez, tercera vuelta, el conteo va aumentando y debe de llegar ahorita al estado inicial nuevamente. Ahora estamos en el estado inicial, voy a regresar a 0 porque si no se va a saltar. Y le doy marcha otra vez y van a abrirse otra vez las compuertas. Aquí le voy variando, otra vez 4. Solo queda abierta la compuerta 1. 7. Se abre el basculante. Se activa el sensor FC-BASC. Dense cuenta como cuando se activa el sensor FC-BASC, aquí se refleja en esta figura. Se activa, empieza a correr el tiempo de que se queda arriba, el que se queda abajo, y lo vuelve a hacer, vuelve a llegar. Y la tercera vuelta, una vez que haga la tercera vuelta, se regresa a su estado inicial. Le doy marcha. Ahorita se fue directamente porque no regresé a hacer este valor. Voy a ponerle paro. Vean cómo baja la compuerta. Y aunque yo le dé marcha no puedo iniciar hasta que yo le dé rearme. Y después de darle rearme puedo darle marcha. Y puedo otra vez vuelve a continuar. No regresó otra vez el valor a 0. Voy a poner paro otra vez. Vamos a bajar este valor a 0. Le doy rearme. Le doy marcha nuevamente y las compuertas se vuelven a abrir, ¿no? Otra vez va subiendo el peso. 4, 7. Cuando llega a 7 se voltea la compuerta. Obviamente esto queda en 0. FC-BASC se activa una vez. Se vuelve a activar. Se activa por tercera vez. Y después de esto regresa a su estado. Y otra vez se inicia todo, ¿no? Ok. Bueno, este archivo se los voy a mandar junto con todo lo demás. Espero que haya sido claro en la implementación del GraphSet hacia PLC. La siguiente sesión va a ser para tratar el caso del GraphSet en paralelo. Que tengan buena tarde, hasta luego.